Buenas tardes a todas y todos. El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, a través de la Comisión Especial de Derechos Político-Electorales para Pueblos y Comunidades Indígenas, les da la bienvenida al segundo evento a desarrollarse en el marco del ciclo de actividades en conmemoración al Día Internacional de Pueblos Indígenas, en donde la tarde de hoy escucharemos la ponencia magistral denominada Criterios del Derecho a la Libre Determinación de las Comunidades Indígenas para la Administración Directa de los Recursos Públicos. Para iniciar con esta actividad, cedo el uso de la voz a la moderadora de este evento, maestra Ariadna González Morales, titular de la Oficina para la Atención de los Derechos Político-Electorales de Pueblos y Comunidades Indígenas del Instituto Estatal Electoral. Adelante, maestra. Muchas gracias. Antes que nada, muy buenas tardes a todas y todos los que nos sintonizan el día de hoy. Agradecerles su presencia y agradecerle especialmente al nuestro ponente, al doctor Orlando Aragón Andrade, por haber aceptado esta invitación, por darnos esta conferencia, esta ponencia magistral, como bien ya lo mencionaron, denominada Criterios del Derecho a la Libre Determinación de las Comunidades Indígenas para la Administración Directa de los Recursos Públicos. Para no generar mayor expectativa, me voy a permitir leer su síntesis curricular y procedería. Orlando Aragón Andrade es licenciada en Derecho, maestra en Historia de México y doctor en Ciencias Antropológicas. Realizó un postdoctorado en el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, Portugal, en donde participó como investigador del proyecto Alicia, Espejos Extraños, Lecciones Insospechadas, auspiciado por el Consejo Europeo de Ciencia. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la Escuela Nacional de Estudios Superiores en la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Morelia. Forma parte de diferentes redes académicas como la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica y el Grupo de Trabajo Pueblos Indígenas, Autonomías y Derechos Colectivos del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Actualmente coordina el proyecto de Ciencia Frontera, Caleidoscopio, Innovaciones Políticas y Jurídicas de las Comunidades Indígenas que ejercen autogobierno para la transformación intercultural del Estado mexicano, bajo los auspicios del Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología, y el proyecto PAPIT, la nueva utopía purépecha, balances, desafíos y aprendizajes a 10 años del reconocimiento del derecho al autogobierno indígena en Michoacán, bajo los auspicios de la UNAM. Es además integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 del CONACYT y cuenta con el nivel C dentro del programa de primas al desarrollo del personal académico de tiempo completo de la UNAM. Ha publicado 3 libros de autoría completa, coordinado 2 colectivos y más de 40 artículos científicos y capítulos del libro en castellano, portugués e inglés. Su último libro es Descolonizando el Constitucionalismo, más allá de las promesas falsas e imposibles, editado junto a Boaventura de Sousa Santos y Sara Araujo, y publicado por ACAL en este 2021. Su trabajo académico ha sido reconocido por distintas instituciones de México, como lo ejemplifica la mención honorífica que su último libro de autoría, El Derecho en Insurrección, hacia una antropología jurídica militante desde la experiencia de Cherán, recibió en la categoría de libro científico del Premio Nacional Antonio García Cubas 2019, que otorga el Instituto Nacional de Antropología e Historia a lo mejor a la producción editorial en las ciencias antropológicas y en la historia de México. Paralelamente a su trabajo académico, acompaña y asesora legalmente distintos procesos de autonomía y autogobierno indígena en México desde el colectivo Emancipaciones, del cual es miembro fundador. Como hemos escuchado, el doctor Orlando Aragón tiene una vasta experiencia no solamente académica, sino práctica en la materia que hoy se va a desarrollar en esta ponencia, por lo que sin más, cedería el uso de la voz a nuestro ponente, no sin antes comentarles que tendrá él un espacio de 35 minutos aproximadamente para su participación y finalizaríamos teniendo una sesión de preguntas y respuestas, por lo que invitaría a quien nos sintoniza envía sus preguntas por nuestras redes sociales. Adelante, doctor.
Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias por la presentación, maestra Ariadna. A ver si me escuchan bien, porque justo en este momento se cayó un aguacero acá en Morelia y creo que tiene hasta granizo. Espero que no interfiera el ruido del granizo en la plática. Ya ustedes me dicen si tengo que hacer alguna cosa, ¿no? Agradezco también, pues obviamente, al Instituto Electoral del Estado de Hidalgo, particularmente al consejero Augusto también, la invitación, y a todos los colegas que nos están siguiendo, compañeros, compañeras de las comunidades, académicos, etcétera. Bueno, pues para no demorarme y aprovechar bien el tiempo que tenemos y platicarles algunos de los experiencias precedentes, como ya se indica en el título de la plática, pues quisiera entrar de lleno, ¿no? Y ir al grano. En los últimos 5 años, yo creo que particularmente en Michoacán, pero no solamente en Michoacán, sino en otras entidades de la República, uno de los derechos colectivos que más se ha estado exigiendo, que más se ha estado discutiendo a nivel comunidad, es esto que en Michoacán se ha llamado el presupuesto directo, ¿no? Y que no es otra cosa más que una expresión, como ya se dice en el título de la plática, del derecho de libre determinación, particularmente del autogobierno indígena, para ejercer el presupuesto, para ejercer recursos económicos, claro, siempre pensado en una cuestión de que esos recursos económicos sirven para ejercer funciones de gobierno, porque eso está vinculado con el derecho de autogobierno indígena, ¿no? Decir que esta intensidad, esta fuerza que ha tomado este reclamo en distintas entidades de la República, como por ejemplo recientemente Jalisco, en la Ciudad de México también, en el propio Oaxaca, en Puebla, en distintas entidades de la República, no se puede entender si no la analizamos desde su raíz. Y lo que nosotros vamos a encontrar en el fondo es un problema, y creo que sí más nos vale entenderlo, un problema de diseño institucional del Estado mexicano, que pasa por, vamos a decirlo así, una especie de pecado de origen de nuestro Estado que se montó en una exclusión fundante de las comunidades indígenas a la hora de su división político-administrativa, ¿no? En la cual, pues, justamente la división municipal, pues, muchas veces no reparó en la forma en la que las comunidades indígenas tenían organización y estaban asentadas en el territorio nacional, y que prácticamente en casi todas las entidades de la República, quizás con una excepción oaxaqueña, que además en temas de derechos indígenas siempre es una excepción en muchos sentidos, en casi todas las demás entidades de la República, las comunidades indígenas quedaron subsumidas en sus municipalidades y por lo tanto subordinadas a una cabecera municipal generalmente mestiza. Esta situación, digamos, no nada más se puede plantear como un problema cultural o como un problema de negación, de inclusión de las comunidades indígenas dentro de la división administrativa del Estado mexicano, sino que con el tiempo también se ha ido generando desde antaño y quizás ahora, desde hace unos 30 años, se ha venido acentuando un problema con la reforma que sufrió el municipio para su fortalecimiento económico en la década de los 80s y finales de los 90s, pues una administración centralista, incluso a nivel municipal, ¿no? Ya sabemos que uno de los problemas de nuestro estado es el centralismo, ¿no? Todos los que vivimos en provincia, casi en las dimensiones, sabemos qué es eso, y seguramente también la gente que vive en la Ciudad de México, ¿no? Tenemos esta tendencia que se replica, por supuesto, a nivel estatal. Los que también vivimos en una ciudad capital de una entidad de la República, pues también nos vemos beneficiados o perjudicados por esto. Y la misma situación se replica a nivel municipal. En este caso, una de las cuestiones que está ahí es una administración desigual, en la que, pues, generalmente las capitales se quedan con la mayoría de los recursos que se les administran y se segrega, se olvida, se excluye, se margina a las poblaciones que están
digamos, a los alrededores. Entonces, esta cuestión ha sido una situación muy repetida en los municipios interétnicos, en donde las comunidades indígenas ocupan un lugar de submunicipalidad, que estas unidades submunicipales, como sabemos, pues tienen distintos nombres dependiendo de nuestras entidades. Acá en Michoacán, por ejemplo, las submunicipalidades les llamamos tenencias. En otros lugares se les llama agencias, y así tenemos distintos nombres en nuestro país. Entonces, esta es una situación que se convierte en un caldo de cultivo importante y que explica en buena medida el por qué hoy las comunidades indígenas ven en el ejercicio del derecho al autogobierno para administrar presupuesto una alternativa para tratar de revertir o de paliar, digamos, esta situación que históricamente que han enfrentado, y que además pues uno puede encontrar en la literatura histórica luchas por tener y gozar una mayor autonomía también administrativa, pues desde el siglo XIX, no puedo decirlo de alguna forma. En Michoacán, fíjense ustedes que tenemos quizás el estado que más ha desarrollado este derecho, con distintas experiencias muy heterogéneas, muy diversas. A veces escuchamos de muchas comunidades o de algunas comunidades y no tenemos el cuidado de ver las diferencias que hay entre ellas, desde, digamos, las bases comunitarias en las que están sustentadas hasta las situaciones legales que sustentan el ejercicio del autogobierno indígena, que en algunos casos son inexistentes, por cierto. En este sentido, nosotros encontramos aquí en Michoacán una especie de trayectoria que me voy a permitir pues a plantear de una manera un tanto esquemática, porque ya sabemos que el desarrollo de los derechos pues nunca es gradual, nunca es evolucionista, siempre es mucho más complejo que eso, pero que quizás nos ayude a entender un poquito más esta situación. Fíjense ustedes que los conflictos entre las comunidades indígenas y las cabeceras municipales, las capitales de los municipios, generalmente mestizas, pues son muy añejos, ¿no? Aquí en Michoacán, por ejemplo, ha derivado de que muchas de estas comunidades a lo largo de la historia del Estado cambien de municipios, cambien de administración municipal por conflictos, generalmente de tierra, generalmente por conflictos agrarios con sus vecinos, ¿no? Y eso convierta a una situación insostenible y que pues vayan mudando de responsabilidad administrativa municipal. En finales del siglo XX, en la década de los 90 y a inicios de este siglo XXI, se produjo un par de experiencias que se han convertido como en una especie de prehistoria y de inspiración política para las comunidades indígenas, en las cuales una comunidad muy famosa acá en Michoacán que se llama Nurío, muy famosa por su filiación zapatista, y otra comunidad que se llama Quinceo, lograron, mediante la movilización social, mediante la presión política, que el ayuntamiento de Paracho les diera, mediante un acuerdo político, el presupuesto que proporcionalmente les corresponde en términos poblacionales para que ellos lo ejercieran como desearan. Y esto, pues, de todos los y de todos los ramos que compone la administración pública municipal. Entonces, desde ahí, desde esas experiencias que se vieron por los vecinos de esas comunidades purépechas como ejemplos, se sembró esta semilla de que las comunidades podían y querían administrar su presupuesto. Por supuesto, como ya les dije, lo que hay detrás de esto, pues es un abandono, una exclusión de las administraciones municipales, de las comunidades indígenas, porque si los gobiernos municipales ejercieran y administraran eficaz y equitativamente el presupuesto, pues no habría una base social que pidiera, queremos nosotros el presupuesto, porque como ya lo decía, la administración que se hace generalmente desde los ayuntamientos es muy desigual. Entonces, lejos de repartir equitativamente el presupuesto, la mayoría del recurso se queda en la capital, ¿no? Eso se replicaba en Paracho, ¿no? en este municipio. A partir de esos años, pues muchas de las comunidades se quedó en su cabeza la idea de queremos ser como Nurío, ¿no? Y se planteaba ya desde ahí una base de legitimidad, una base protojurídica, vamos a decirlo así,
sustentada en los acuerdos de San Andrés Larraínzer, ¿no? Que como sabemos, pues es un documento emblemático de la lucha de los pueblos y de las comunidades indígenas, en donde ya se establecía esta idea, en donde ya se planteaba esta posibilidad, pero que en buena medida pues no se encontraba materializada ni reconocida explícitamente en ningún ordenamiento jurídico. Y en ese sentido, pues los que estudiamos derecho o los que nos interesa el derecho, pues sabemos que hay una diferencia entre un discurso reivindicativo político que asume algo como un derecho y otra cosa es un derecho en su sentido estricto, ¿no? Hay un segundo momento interesante que ya tiene que ver justamente con la emergencia de una serie de cuerpos de derechos y de, vamos a decirlo así, precedentes importantes para el tema de la libre determinación, quizás no tanto en el tema de la administración de presupuesto público, pero sí en lo que hoy ya conocemos como gobiernos comunales, y que va a ser una segunda parada en 2011 en el pueblo, en el municipio, en la comunidad de Cherán, de también un caso muy famoso, que seguramente no necesita mayor presentación, y que en el cual, pues bueno, yo también tuve la oportunidad de ser abogado de la comunidad en ese momento, y digamos, para lo que nos interesa en esta plática, se da un segundo momento importante, porque algo que no es muy conocido es que el municipio de Cherán está compuesto de dos comunidades, Cherán Queri, como se le conoce, y Santa Cruz Tanaco. En el momento del movimiento se presenta pues también justamente esta disputa entre Cherán Queri, la cabecera municipal, y Santa Cruz Tanaco, la submunicipalidad. Y entonces, cuando se hace el proceso de cambio de régimen por usos y costumbres y hacia un gobierno comunal en Cherán, se le consulta también a Santa Cruz Tanaco qué posición tenía al respecto, porque bueno, ellos forman parte del municipio. Y lo que va a hacer la comunidad de Tanaco es decir, bueno, a mí no me importa lo que está haciendo Cherán, yo lo que quiero es administrar mi presupuesto tal como lo hace Nurío, ¿no? Este precedente que ya les indicaba. Y efectivamente, mediante un acuerdo político, mediante una sesión del Consejo Mayor de Gobierno Comunal de Cherán, Tanaco puede y accede y administra a partir de entonces, de 2011, su propio presupuesto. Para eso, una cuestión interesante es que el propio Tanaco se da una forma de gobierno comunal en la cual la autoridad tradicional de las tenencias de las municipalidades, que acá es una autoridad sustentada en dos o en una persona, que se llaman jefes de tenencia, se modifica y da su paso a algo que ahora en Michoacán y en varias partes del país empieza a ser algo muy común, los consejos de gobierno comunal, que también, como ya saben, en Cherán se convierten en la autoridad que ahora es colegiada y que ahora funciona bajo una lógica que pretende o que intenta renovar formas tradicionales de las comunidades indígenas en su organización interna, ¿no? Entonces, Tanaco se convierte como en un segundo momento importante en la administración del presupuesto. Pero nuevamente estamos hablando de un precedente en el cual no se da un reconocimiento de un derecho en términos estrictos. Se da un ejercicio de este derecho o este protoderecho en este momento que está basado en un acuerdo político y que pues tiene todas las implicaciones, las limitaciones y los alcances legales de un acuerdo político, no de otra manera. En 2015 se va a dar un paso muy importante en este tema, ¿no? Con el caso de San Francisco Pichata, que justamente va a seguir esta ola social de reivindicación de las comunidades indígenas, de decir, yo quiero acceder a ejercer mi presupuesto por las mismas razones, porque en este caso su ayuntamiento, que es Tingambato, la cabecera municipal, me excluye, no me da presupuesto, a pesar de que somos una población casi igual en términos poblacionales. En la comunidad se destinaban entre el 5 y el 3% del presupuesto total del ayuntamiento, del municipio, mientras que Pichátaro representaba algo así como el 33% de la población. Entonces estamos hablando de una disparidad bastante grande en términos administrativos municipales. Entonces, por las mismas causas, San Francisco Pichátaro decide movilizarse,
Durante 2014, 2015, lo hace políticamente, intenta conquistar lo mismo que Nurillo, incluso lo mismo que Tanaco de alguna u otra manera, pero no lo consigue, porque eso es una cuestión que también las personas que estudiamos derecho sabemos que es importante, por eso los reconocimientos jurídicos, porque las condiciones políticas no siempre son iguales para todos los pueblos y para todas las comunidades como para lograrlo nada más por la movilización política social, ¿no? Y fue ahí entonces cuando las autoridades de San Francisco Pichátaro deciden en ese caso voltear a la experiencia de Cherán, y aunque la experiencia de Cherán pues, es muy distinta porque se habla de una cabecera municipal, decir, bueno, quizás el derecho nos da para ahora, ya que vimos que no pudimos entrar por la vía política de movilización social, pues también entrar con un pie en los tribunales. Y fue así como en aquel momento, en 2015, nos buscaron a nosotros allá en Cherán, bueno, fueron a hablar con la autoridad de Cherán, y pues nos pidieron ahí a la autoridad de Cherán y a nosotros como colectivo de emancipaciones, pues ayuda, ¿no? Para ver si podíamos plantear esto en términos jurídicos y sobre todo mediante una estrategia judicial como lo habíamos hecho 5 años atrás para la comunidad de Cherán. Entonces, aquí fue una situación pues muy interesante que es parte de la historia del juicio de Pichátaro, en la cual, pues yo lo he dicho varias veces, las autoridades de Pichátaro, muy entusiastas, el jefe de tenencia en ese tiempo ya abogado, creía mucho en la posibilidad de articular el tema del autogobierno con una situación de presupuesto. Realmente nosotros al principio pues éramos muy, ¿cómo decirlo?, escépticos de esta posibilidad, porque claro, como abogados nos suena que el tema del presupuesto es administrativo, no es electoral, ¿no? Y bueno, incluso cuando hicimos el juicio me acuerdo que mucha gente nos decía, no, es que se equivocaron, no saben distinguir lo administrativo de lo electoral. Claro, nosotros después de estudiar y después de plantear ciertas rutas y sobre todo en un momento en donde la conformación de la Sala Superior del Tribunal nos daba una idea de que sí podíamos dar ese paso, porque fueron años en el que los derechos de autonomía, de autogobierno de las comunidades indígenas crecieron mucho, se produjo mucha jurisprudencia. Yo me atrevería a decir que desde 2011 hacia quizás 10 años, 9 años, se produjo una nueva etapa en la jurisprudencia de derechos de pueblos indígenas, pues decidimos intentarlo, ¿no? Y así como ya habíamos hecho una argumentación, por ejemplo, para el caso de Cherán en una controversia constitucional en el que decíamos básicamente o le presentábamos a la Corte, a la Suprema Corte de Justicia, que los derechos de las comunidades indígenas se pueden leer también como funciones y atribuciones de los gobiernos indígenas, acá decidimos pues justamente recurrir a una estrategia pues doctrinal, ¿no? Que básicamente es la interdependencia de los derechos. Tú no puedes ejercer la autonomía si no tienes recursos para ejercerla materialmente, ¿no? Entonces, claro, suena muy bien, vamos a ser autónomos, pero y después, ¿cómo haces material esa autonomía? Y fue, digamos, un poco más complejo, pero así en palabras un poco sencillas, el principal argumento, ¿no? De decir, bueno, la participación efectiva de las comunidades indígenas dentro del Estado mexicano y su derecho a la autonomía pasa por justamente tener un acceso al presupuesto público y que en este caso además su derecho a esto es violentado por los municipios que tienen una distribución muy inequitativa que incluso podríamos hablar que está racializada, ¿no? Es decir, las comunidades indígenas son las que están más segregadas, más excluidas, digamos, de la propia administración. Fue así que presentamos JDC, que también es muy famoso, sub-JDC 1865 del 2015, que si ustedes lo buscan, pues es la sentencia de Pichátaro. Empezamos por ahí de mayo de 2015 y terminó en mayo de 2016 el litigio. La Sala Superior demoró prácticamente un año en resolver este caso, cosa rara para los tiempos electorales que suelen ser mucho más rápidos, ¿no? Pero bueno, fue una gran discusión también dentro de la Sala Superior y afortunadamente
obviamente para las comunidades, en este caso para Pichátaro, pues resolvió a favor. Y sentó una serie de jurisprudencias pues muy importantes que fueron muy útiles, es decir, más bien indispensables para que otras comunidades en Michoacán y en otras entidades de la República accedieran a este derecho, ¿no? Lo que hace la Sala Superior en ese momento es decir, esto es justamente una parte integral del derecho de autonomía y de autogobierno, por eso es mi competencia, porque esos derechos son mi competencia, son derechos colectivos, políticos de las comunidades indígenas, y de esa manera es que entra al tema presupuestal, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entendiendo una interdependencia, pues justamente de los derechos humanos de las comunidades indígenas, lo cual la verdad es que fue un salto cualitativo que creo yo no se compara, es incluso mayor que el salto que dio en el caso de Cherán, cuando reconoció que los gobiernos municipales pueden ir más allá de la forma del ayuntamiento constitucional y organizar un gobierno organizar un gobierno municipal en una lógica comunitaria como lo tiene Cherán, como lo tiene Ayutla Libres y como entiendo que también lo tienen algunos municipios de Morelos, del estado de Morelos, ¿no? Entonces acá se da este paso, se plantea una consulta previa, libre e informada para ver si efectivamente la mayor parte de la comunidad de Pichátaro quiere el acceso a este recurso y finalmente se establece un criterio que hasta la fecha sigue, aunque sea en términos jurisprudenciales, de que lo que le toca a las comunidades indígenas pues es lo proporcional en términos poblacionales. Uno puede evidentemente discutir si este es el mejor o no criterio, pero quizás en términos objetivos pues es el menos discriminador, ¿no? Porque ya, si uno le mete otro tipo de consideraciones, pues puede que se vaya por otro lado. Esto implicó también, si se dan cuenta, pues una ampliación del derecho a la consulta, ¿no? Porque para empezar, pues era esto materia de consulta en sí mismo. Y bueno, después de Pichátaro, lo que sabíamos que iba a pasar, vinieron muchas otras comunidades a intentar esto, ¿no? Inmediatamente, casi a los 3 meses, ya teníamos un segundo caso, que es el caso de San Felipe de los Herreros, que pudimos llevar, el caso de Arantepacua, el caso de Santa Fe de la Laguna y otros tantos que se empezaron a promover. También ya no nada más en Michoacán, en Puebla, en la Ciudad de México, en Jalisco, en Oaxaca. En Oaxaca particularmente hay una singularidad que ahora es a la que me quiero referir. Pero bueno, esto justamente se ha ido expandiendo en la medida en que muchas comunidades comparten esa necesidad, comparten esta situación en la administración municipal de México. No es un problema pues realmente estructural o que cruza transversalmente la administración municipal en México. Desafortunadamente, y aquí viene como otro momento que yo espero que no sea del todo de cierre, pero que parece así, el año pasado la Sala Superior se pronunció en relación a este tipo de precedentes, en relación a la propia jurisprudencia creada por el caso de Pichátaro en 2016 y prácticamente cerró de momento la puerta a las comunidades para seguir acudiendo al Tribunal Electoral y demandar este planteamiento, este derecho, ¿no? Y ahí tenemos justamente una serie de casos que son los sub-JDC para los interesados que quieran estudiar esto, 131 y 145 del 2020, ¿no? En el cual, pues justamente después también de una serie de criterios de la Suprema Corte, de la segunda sala de la Suprema Corte, la propia Sala Superior recula un poco en los alcances que había dado a este derecho, ¿no? Desafortunadamente, o afortunadamente, pero yo creo que para el tema de derechos indígenas generalmente es desafortunadamente, la Corte pues tiene otra perspectiva de los derechos colectivos de las comunidades indígenas, que generalmente suele ser más recortada, más acotada, y en uno de estos, de un amparo en revisión de un caso de Oaxaca, pues realmente recortó en una votación dividida, hay que decirlo, porque también parece que se toma así como si fuera la Santa Biblia, ese precedente en una votación dividida, que no es un precedente propiamente determinante, que el derecho a la autonomía pues no alcanzaba este ámbito de la administración del presupuesto público.
¿no? Y bueno, de ahí varios magistrados del Tribunal Electoral y pues yo me atrevería a decir también que consejeros que no están de acuerdo o no están del todo de acuerdo con este planteamiento, con este derecho de las comunidades indígenas, pues han estado, digamos, abrazando este criterio hasta que justamente llegó a discutirse hace un año, poquito más de un año, en la Sala Superior, y pues en una votación también bastante dividida, creo que 4-3, a partir de un caso de Oaxaca, que tiene un tribunal, una sala especializada en justicia indígena, y que pues fuera del caso de Oaxaca, hasta donde yo sé, ninguna entidad de la República tiene esa sala. La Corte decidió la Sala Superior decidió de una manera, pues también sin mucha fundamentación y sin mucha argumentación, que ya no sería competente de este tipo de temas, ¿no? En la discusión no quedó claro si era para Oaxaca, si era para todos, pero desafortunadamente para todas las comunidades indígenas fuera de Oaxaca, porque quizás para Oaxaca se podría entender, es decir, nosotros no somos competentes, es la sala especializada en justicia indígena, pero fuera de Oaxaca, pues no hay esas salas. Entonces, si no es competente el Tribunal Electoral, no es competente nadie, o al menos no todavía hasta ahora, ¿no? Quizás habrá que explorar, decíamos, la vía administrativa, el amparo, etcétera, pero que desafortunadamente sabemos, pues también la gente que litigamos, que el amparo, pues no es un juicio, no es un procedimiento tan idóneo como los procedimientos electorales para las comunidades indígenas, ¿no? Y entonces, hace un año se consolidó un movimiento, creo yo, que ya tenía al menos un año en los tribunales locales, en las salas regionales, y que terminó concluyendo en la Sala Superior, en el cual transferencia del presupuesto directo. San Pablito, creo que se llama la comunidad. Y también recientemente están en disputa casos en Jalisco, de la misma manera. Entonces, estamos en un interludio en donde también la Sala Superior no se ha terminado por pronunciar claramente sobre el tema. O sea, sí sabemos que la puerta está ahorita más cerrada que abierta, eso es claro. Pero creo que hace falta también una determinación clara de la Sala Superior en donde diga, y sobre todo uno esperaría que argumente por qué ese criterio de Oaxaca se debe de extender hacia otras comunidades que no cuentan pues justamente con esa puerta jurisdiccional de una sala especializada en el tribunal local. Quiero finalizar contándoles el último episodio de este proceso acá en Michoacán, que se ha producido en los últimos meses. Fíjense ustedes que nosotros veíamos venir este cambio desafortunado a nuestra manera de ver en los tribunales, en el Tribunal Electoral, porque después de los casos de Pichátaro y de algunos otros, 2 años se estuvieron avanzando mucho, haciendo juicios, lográndose estas autonomías, pero quizás después de 2 años, en el 2018, se empezaron ya a suceder, digamos, trabas, problemas, en los cuales ya la vía de la jurisdicción electoral también empezaba a ser comprometida por amparos, por controversias constitucionales, que desafortunadamente aquí es donde también se nota pues, la diferencia del acceso a la justicia en México, pues terminaban retrasando, entorpeciendo el acceso de este derecho a las comunidades indígenas. Y entonces, una de las cuestiones que con las comunidades que trabajamos, con los consejos comunales, se convirtió central desde ese tiempo es, este derecho tiene que pasar del ámbito jurisdiccional al ámbito legislativo. O sea, no es suficiente que el desarrollo de los derechos de las comunidades indígenas siga siendo impulsado por el Tribunal Electoral, que digo, es muy importante, por supuesto, se ha convertido en un motor de cambio, pero también eso tiene que reflejarse en la ley, porque pues por el imaginario mismo de los funcionarios, de los abogados, de los operadores de justicia en México, si no está en tu ley, es como que, aunque sabemos el artículo primero constitucional, aunque sabemos todos estos criterios de interpretación, las obligaciones que tiene el Estado mexicano, pues parece que eso más está para la escuela, para un examen en una maestría o en la licenciatura o algo así, pero no en la práctica institucional, ¿no? Y entonces se empezó a trabajar desde entonces en una alternativa que pudiera introducir este derecho en la ley. Y afortunadamente, después de un par de años de trabajo, se logró, primero, realizar una propuesta hecha por
4 comunidades, ¿no? 4 consejos comunales, el de Pichátaro, el de San Felipe de los Herreros, el de Arantepacua y también en este caso las autoridades de Santa Fe de la Laguna, en la cual se planteó una reforma a la ley orgánica municipal que terminó siendo impulsada y promovida, pues obviamente por un diputado, porque pues como sabemos aquí, quien modifica las leyes, pues son los diputados, no son las comunidades indígenas. Evidentemente, esto acabó o derivó y se conjuntó fortuitamente con una serie de impulsos, de imperativos, de necesidades, de reforma integral de toda la ley orgánica y se aprobó una nueva ley. Ahí se incluyeron prácticamente de las 8 puntos centrales que se planteaban los consejos de reformar, solamente 2,5, que alcanzaron básicamente para reconocer este derecho en la ley orgánica municipal que entró en vigor el 30 de marzo de este año, o sea, recién, y se estableció un procedimiento para poder acceder a este derecho. Y derivado de esta situación es que recientemente 2 comunidades más han logrado transitar este procedimiento que pasa por una consulta previa libre informada que organiza el Instituto Electoral de Michoacán, en este caso, y que deriva en que pues se haga esta transferencia del presupuesto directo. Son los casos recientes de San Ángel Surumucapio y es el caso de la cantera. San Ángel Surumucapio del municipio de Siracuaretiro y la cantera de Tangamandapio, de Santiago, de Tangamandapio, ¿no? Entonces, tenemos esos casos y actualmente, pues quiero comentarles que hay aproximadamente 15 solicitudes de comunidades indígenas para transitar a esto. Este proceso aquí en Michoacán había sido exclusivamente del pueblo purépecha y actualmente tenemos 4 comunidades mazahuas que están en este proceso, en este trámite, para acceder a esta situación. Ahora, finalmente, y con esto cierro, pues no estamos exentos de nuevas disputas, de nuevas formas de interpretar el derecho, y la conflictividad que se ha estado produciendo ya bajo el marco de esta ley, ya no es si existe o no existe el derecho. Afortunadamente, eso ya se avanzó, y quizás Michoacán se vaya a convertir en excepcional, ¿no? Recientemente estuvieron con nosotros los consejos de la Ciudad de México, de Xochimilco, de Tláhuac, etcétera, en donde pues no se tiene esta ley, y bueno, es más complejo entonces allá, y en otros lugares, también en Chiapas, han estado acá en Michoacán, quizás se constituya un sistema pues más michoacano, por decirlo de alguna forma, pero eso no implica que no haya dificultades ahora para ejercer este derecho. Actualmente tenemos 5 casos en litigio frente al Instituto Electoral de Michoacán por la diferencia de la interpretación de la norma respecto al derecho a la consulta previa, libre e informada. La disputa principalmente que tenemos acá es que, bueno, los consejeros de aquí de Michoacán pues han determinado que la respuesta a la consulta solamente puede ser un sí o un no. Y eso a nosotros nos parece completamente inadecuado, no nos parece culturalmente pertinente ni ajustado a la legislación y a los tratados internacionales. Y bueno, estamos ahí en una serie de procesos judiciales, pero afortunadamente, al menos en 2 casos, esto ya se materializó y ha logrado seguir avanzando este tema. Quiero también finalmente, ahora sí, ya para cerrar, comentar que también una cosa que es positiva, nosotros miramos como positivo, es que estos precedentes, sobre todo muchas de estas cosas ganadas en el Tribunal Electoral, ya están siendo parte de la iniciativa de reforma constitucional que actualmente se está discutiendo en el INPI y que está organizando estos foros, ¿no? Ya se plantean sendas reformas en el artículo 115 constitucional, que como sabemos, pues es que regula la administración municipal, y en el artículo 2 constitucional, que pues, también, como sabemos, es el que regula todo lo relativo a los derechos de los pueblos indígenas. Nosotros deseamos, por supuesto, que este derecho pronto sea un derecho a nivel nacional, que se pueda acceder. Yo conozco gente incluso me pidió que mandara un saludo ahí, Ramón Ramsés, de Hidalgo, ¿no? Que tienen intención también de hacer estos procesos del Estado de México, de la Ciudad de México, de Jalisco, de Puebla, de todos lados. Ojalá que avance la reforma en este sentido, que se plantee integralmente como lo demandan los pueblos y las comunidades indígenas,
y que creo que pronto podamos estar hablando de una transformación desde abajo del Estado mexicano, que yo creo que con respeto a algunos colegas que yo sé que piensan y opinan distinto, no se destruye el municipio con esto, ¿no? La estructura municipal no se destruye, ni se va a acabar, ni vamos a dinamitar al Estado mexicano. Siempre ha sido un temor con el tema de las autonomías, ¿no? De la balcanización del Estado mexicano, y esto pues no es así, ¿no? En las comunidades indígenas, al menos en lo que yo tengo entendido y conocido, pues no buscan la destrucción del Estado mexicano, buscan la descolonización, un Estado intercultural que les represente, que sea justo, que sea incluyente y que respete sus formas propias de organización. Muy rápidamente, espero haber dado un panorama general de este derecho, de algunos de los criterios, de algunos puntos de discusión, y pues bueno, agradecer nuevamente la invitación y pues quedar a la orden por si hay alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Sin duda es un tema muy interesante y como bien lo mencionaba, es un tema que con estos antecedentes que se han sembrado han provocado en otros lugares esta posibilidad, esta querer llegar a esta transferencia de recursos, este ejercicio de los recursos públicos. Como bien lo mencionaba usted también, en el caso del Estado de Hidalgo, hace unos meses, una comunidad de acá solicitó esta transferencia de recursos, se llevó a litigio y en la sentencia TE JDC 117-2021, el tribunal local resolvió con base en los criterios de la sala superior que marcaron que ya no era una situación propia de los derechos político-electorales, sino que se iba a la rama administrativa, pues que precisamente eso, ¿no? Que esa solicitud la vinculaban al Congreso del Estado de Hidalgo para que entonces a través de ello se pudiera dar se haga pública esta iniciativa que originalmente se planteó al Congreso del Estado en su integralidad, ¿no? Porque finalmente quedaron, como yo les digo, pues, como suele ser en todo proceso legislativo, pues no queda todo lo que uno quisiera, ¿no? Pero quedó una parte, por decirlo de alguna manera. Entonces, si también si se pone en contacto Dinora conmigo, pues puede ser que le pueda facilitar una copia de esta iniciativa. Muchas gracias, doctor. Otra de las preguntas que nos hacen es, Lupita Espinosa nos comenta, ¿qué elementos se tendrían que modificar para realizar una distribución más equitativa de recursos por parte de los ayuntamientos? Bueno, yo creo que en varias entidades de la República ya existen figuras legales. O sea, de hecho, el mandato constitucional es que se debe de hacer una administración equitativa, ¿no? O sea, eso debería de ocurrir. Yo creo que lo que pasa es que también nos atraviesa la cultura política. Como yo les digo, el centralismo pues está desde el presidencialismo hasta el presidencialismo de la nación hasta el del municipio, ¿no? Yo creo que hay una cosa que digamos, el marco jurídico no necesariamente impulsa esta tendencia de esa administración excluyente, discriminadora. Pero creo que ante eso, pues sí es necesaria una serie de reformas que promuevan no solamente quizás los presupuestos directos o el ejercicio para los indígenas, sino también una forma de gobernanza, de participación política más dinámica, más incluyente. Por ejemplo, los ejercicios de los presupuestos participativos, quizás para otros lugares, ¿no? Es decir, en nuestro país está lleno de estas historias que el presidente municipal en turno invierte en una obra que pues a él se le ocurre que está bien, o a sus asesores, o pueda decir. Lo importante es también preguntarle a la gente, ¿no? Entonces creo que en la medida en que se promueva también la participación política de las personas, ya sean de comunidades indígenas o no, vamos a tener pues justamente una distribución más equitativa, más crítica del presupuesto. Entonces, yo diría que se pueden promover en las leyes de mecanismos de participación ciudadana, por ejemplo, que también es un ámbito muy importante para el tema electoral, este tipo de figuras y darles vida, ¿no? Ya vimos también ahorita recién con la consulta, pues todavía lo limitado que estamos en ese ámbito, ¿no? O sea, nos falta bastante afinar estos mecanismos, pero yo creo que eso puede ayudar bastante para mejorar en esta dimensión.
Gracias, sí, yo coincido con usted que estos temas de participación ciudadana en los que pues la ciudadanía todavía nos tenemos que inmiscuir todavía más, conocer, saber más por qué, para qué se hacen y los beneficios que podrían traer al ejercer propiamente este derecho, creo que serían una buena estrategia para poder iniciar pues este tipo de ejercicios, ¿no? Que generarían pues precisamente esta parte más equitativa, más de estar, pues sí, participando en lo que nos corresponde como ciudadanos. Otra de las preguntas que nos hacen es, ¿cuáles son los retos que enfrentan las comunidades que quieren hacer uso del presupuesto participativo? Bueno, del presupuesto directo, si se refiere, o del presupuesto participativo, son dos distintos, ¿no? Al menos aquí en Michoacán, el presupuesto participativo se ha entendido como una manera en la que el ayuntamiento sí mantiene el control de la administración de los recursos, pero va y pregunta a las comunidades qué obras son las importantes y destina un dinero anualmente para la construcción de determinada obra estratégica para la comunidad. Ese es un ejercicio político, por supuesto. ¿Qué obra es la que necesitas? ¿No? Y preguntarle a la comunidad. Otra forma es justamente cuando el presupuesto y las funciones de gobierno pasan ya a la comunidad y la comunidad los ejerce. Eso es lo que nosotros llamamos directo, que tiene que ver justamente más bien con un tema de autogobierno indígena. El otro, pues no necesariamente es participación política, es importante, pero no está vinculado con autogobierno. ¿Cuál es el desafío? Un montón, ¿eh? Estamos empezando en esto. Fíjense ustedes que uno de los grandes problemas, yo creo que central, es que tenemos reglas de operación y leyes administrativas pensadas en ayuntamientos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la vinculación de las comunidades con el Estado, cuando acceden a este derecho, se convierte más fuerte. Hay una relación más estrecha. ¿Por qué? Porque ese dinero que reciben para administrar directamente es fiscalizable, ¿no? Tienen que rendir cuentas. Entonces, la vinculación con la Auditoría Superior del Estado, con un montón de dependencias es mayor, y entonces las reglas de operación para ese tipo de recursos están centradas en los ayuntamientos. Entonces, que en la práctica a las comunidades se les exigen cosas que se le exigen a los ayuntamientos. En una comunidad indígena, pues no es un ayuntamiento, ¿no? En muchos sentidos no lo es. Y entonces ahí hay una serie de tensiones, de dificultades, de contradicciones en el ejercicio ya concreto del presupuesto. Por ejemplo, una comunidad indígena convencionalmente su obra la hace, al menos acá en Michoacán, en función también mucho de la faena, de lo que llamamos acá la faena, el trabajo comunitario, el tequio, en otros lados, etcétera. Pero en una regla de operación, digamos, convencional, si vas a hacer una obra, tienes que hacer una licitación, tienes que ver una constructora, etcétera. ¿Y dónde queda entonces ahí la faena? ¿No? Tenemos, digamos, ese tipo de dificultades. Y ahora, por ejemplo, acá en Michoacán, ese es el desafío. O sea, el siguiente desafío en términos jurídicos va a ser modificar ese tipo de normatividad en el terreno administrativo y de la fiscalización del recurso. Por ejemplo, también otra cosa, acá las comunidades, los consejos tienen una doble fiscalización. La fiscalización de la Auditoría Superior del Estado, que hace como a cualquier ayuntamiento, de buen manejo del presupuesto, y la fiscalización de su comunidad, ¿no? Acá todo el mundo dice, la fiscalización de verdad difícil, compleja, es la de tu comunidad, porque ahí estás en una asamblea en la cual tú tienes que explicarle a cualquier habitante que hiciste con 5 pesos, ¿no? Y tienes que enseñar el recibo y cosas así. Entonces, digamos, es una doble carga que también nosotros consideramos que las auditorías comunitarias deberían de tener algún tipo de valor para la Auditoría Superior del Estado. Es decir, también está la oportunidad de pensar interculturalmente el Estado, ¿no? De modificar ciertas cosas, como creo yo, por ejemplo, que el derecho electoral y las instituciones electorales, esta misma plática, la misma secretaría que existe al interior del instituto, se ha ido modificando. Antes esto no existía. Lo electoral eran partidos políticos y tan. Ahora, bueno, hemos avanzado en este sentido. Gracias, sí, me parece muy adecuado esto que mencionas, justamente también en el evento que tuvimos el día martes anterior, mencionaban también esta parte, ¿no? Precisamente que, bueno,
también después de este reconocimiento y ya de este ejercicio de la transferencia de recursos, pues las comunidades indígenas se enfrentan pues a este otro problema, ¿no? De la fiscalización, de poder realmente, pues hasta con los tiempos que se manejan de este lado, pues que ellos puedan hacerlo, ¿no? Porque muchas cosas, pues ya estamos en esta era digital en donde todo es por internet, pues en comunidades indígenas, pues esta conectividad tampoco existe en algunos lugares, no están tan acostumbrados a esto, tienen sus propias formas, como bien tú lo mencionabas, sí, esta fiscalización es frente a la asamblea, frente a los ciudadanos, y se explican de maneras diferentes a cómo se requiere. Entonces también, pues ya no solamente implica el acceder, sino también, como bien lo mencionabas, pues volver estos espacios interculturales en donde se entienda que no solamente es esta visión que tenemos ya escrita a nosotros, sino que también es irse pues adentrando e ir considerando todas estas cuestiones que se dan dentro de las comunidades. Tenemos también otra pregunta que nos menciona, dice, para la administración directa de recursos de las comunidades, ¿se plantea primero su reconocimiento por parte de los órganos electorales locales? Y hace otra pregunta, dice también, ¿es posible aplicar dicho modelo a comunidades indígenas migrantes, a veces plurilingües y multiculturales, por ejemplo, aquellas asentadas en el estado de Nuevo León? Bueno, miren, empiezo por lo último. Los derechos son de las comunidades, ¿no? Acá también tenemos una discusión actualmente. La ley tiene un defecto, nuestra ley orgánica municipal habla de tenencias indígenas, pero el derecho al autogobierno no es de una submunicipalidad, son las comunidades. El derecho internacional es muy claro en eso, ¿no? Acá vamos a tener algún tipo de resolución que yo espero aclare esta situación de que no es una cuestión limitativa de una tenencia no tiene ese derecho. Son las comunidades indígenas. Entonces, sean migrantes o no, pues en teoría, en principio, tienen el derecho. Por supuesto, después hay que ir a los tribunales y pues ganar esto, ¿no? Yo diría eso. Después de que si tienen que estar reconocidas por la autoridad electoral, no, depende. En Michoacán, por ejemplo, tenemos eso muy diverso. Hay comunidades indígenas que renuevan sus consejos comunales, la inmensa mayoría, de hecho, sin la presencia del Instituto Electoral. Porque, pues, es parte de su ejercicio de autonomía, ¿no? Hay que recordarlo. Otras, por ejemplo, Santa Cruz Tanaco, ¿no? Arantepapa, por ejemplo, sí invitan al Instituto Electoral de Michoacán. Pues, prácticamente no por obligación, sino por razones internas, ¿no? Porque consideran que da más certeza legal, porque ayuda al proceso, por situaciones incluso a veces intracomunitarias, etcétera. Pero es muy, muy diverso, es muy heterogéneo. En principio, pues todas las autoridades electas en asamblea pues pueden solicitar, digamos, esa transferencia, ¿no? Ya después, el trato o no, si los valida o no el Instituto Electoral de los estados, ya no es realmente importante, ¿no? En ese sentido. Depende, yo insisto, pues de lo que quiera la comunidad. Muchas gracias, doctor. Haría una última pregunta para ir respetando los tiempos y dice lo siguiente. El INPI ha efectuado algunos foros que plantean una reforma en los términos que ha referido, reforma al artículo 2 y 115, entre otros. Pero más allá de estos acuerdos, ¿qué le parece que tendría que hacer el Estado, digamos, en ese camino lógico para llevarlo a cabo, sobre todo leyendo esto en relación a las últimas sentencias de la Corte y del tribunal que refería que parecen blindar de alguna manera los caminos para lograr ejercer de manera autónoma el presupuesto u obtener una declarativa como la de Cherán? Híjole, pues hay que hacer muchas cosas, ¿no? En distintos ámbitos. O sea, yo creo que yo coincido con algunos compañeros que la reforma no sobra, la reforma es necesaria. Es decir, quizás la reforma que se está planteando actualmente, a pesar de que desde mi punto de vista no es una cosa que nos lleve adelante del derecho internacional, para mí es más una armonización de lo que ya dice el derecho internacional. Hay que recordar que justamente hace 20 años, por estos días, se aprobó la reforma al artículo 2. O sea, en nuestro marco constitucional ya tiene 20 años y a partir de esos 20 años, pues ya, como se dice popularmente, ya llovió, ¿no? ¿Qué cantidad de precedentes judiciales tenemos que no están explícitamente así en la Constitución? Necesitamos una adecuación constitucional, sin lugar a duda.
Necesitamos que estos derechos estén en la Constitución también, porque efectivamente, y como ya lo comentaba la maestra Ariadna, necesitamos también una armonización en leyes secundarias para facilitar el acceso y el ejercicio de ciertos derechos. Ahora, más allá de esto, yo creo que también necesitamos como cambiar varios chips que antes parecían imposibles, pero que creo yo cada vez se están abriendo, posibilita ese tipo de cambios, que tiene que ver con, si me permiten, también repensar al Estado, no ver el tema indígena como una situación aislada o como un cajoncito en donde se está por allá las comunidades indígenas, sino que de todos estos derechos de los pueblos y las comunidades indígenas también tiene que cambiar el Estado mexicano y sus instituciones. Es una cosa que es transversal, así como hablamos, por ejemplo, de las políticas de género en una perspectiva transversal, que en todos lados debe de estar una perspectiva de género, también debería de estar esta perspectiva, ¿no? Desde la administración, la fiscalización, el tema de los derechos político-electorales, de distintos ámbitos, tendríamos que descolonizar, que es el concepto académico, pues el Estado, el derecho, las instituciones, ¿no? Para pensarlos, pues justamente de manera transversal. O sea, creo que todos podemos decir y aceptar a esta altura que somos un país diverso, que somos un país intercultural, festejamos, celebramos muchas veces esas declaraciones que están en el propio artículo 2, pero no somos consecuentes con eso, ¿no? No somos consecuentes con lo que implica en todos los ámbitos ese tipo de determinaciones. Por ejemplo, ya cuando estamos en el tema administrativo, pues seguimos siendo monoculturales, ¿no? La única forma de gobierno posible es el ayuntamiento y si no, estás mal. Si hablamos, por ejemplo, también de mecanismos de participación, a veces tienes que, pues en las elecciones, aunque haya pandemia y estemos así, sí se puede hacer, pero si hay consulta previa, no, porque ahí sí es importante la salud. Entonces dices, bueno, hay todavía, creo yo, una serie de sesgos que van más allá de las reformas, van más allá de cambios administrativos que son importantes, insisto, hay que hacerlos, ¿no? Pero también necesitamos una nueva cultura que nos permita ir avanzando en esos terrenos y que nos haga repensar el Estado en su estructura, en su completud, ¿no? Y eso yo creo que es el desafío que tenemos que apuntar. Yo pienso también que la reforma que se está discutiendo tiene algunos detalles que creo yo es importante que se adecúen, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Para los que han tenido la oportunidad de conocer la iniciativa, el municipio no puede ser quien transfiera el presupuesto a las comunidades, porque en la práctica el municipio y las comunidades son los que están peleados. Entonces sería perpetuar un conflicto eterno. Lo tiene que hacer por eso la Secretaría de Finanzas de los gobiernos de los estados, y para evitar ese conflicto, porque si no otra vez vamos a estar en tomas, conflictos, peleas eternas que no van a beneficiar, ¿no? Actualmente la iniciativa plantea eso, pero yo creo que es una cuestión perfectible, o sea, creo que es una cuestión menor, que por eso también hay que pues, comentar, participar en la medida de nuestras posibilidades, tratando pues de corregir ciertos elementos que yo creo que en el fondo pues es importante que, insisto, se armonice también, siendo conscientes pues, de los límites claros que también tiene la propuesta. Gracias, doctor. Me voy a permitir hacer una última pregunta que me parece importante. Nos preguntan ¿de qué manera podría incidir o coadyuvar la tesis 8-2021 que acaba de publicar el día de antier la Sala Superior, en donde nos habla que la afectación al derecho de elegir representantes ante el ayuntamiento, que no existe pues esta armonización legislativa en los municipios? Esta tesis, ¿cómo pudiera ya sea apoyar o afectar de alguna manera esta idea del presupuesto directo a las comunidades? ¿Cree que existe alguna relación con esta tesis que salió el día de antier? No conozco la tesis, no. Entonces, creo que mi opinión debe de tomarse así, ¿no? Como conozco el tema, ¿no? Algunos precedentes,
Me parece muy importante, o sea, los derechos políticos de las comunidades en todos los ámbitos debe de potenciarse y pues qué bueno que se siga planteando esta cuestión de que en casos, perdón, de omisión legislativa o algo así, de todas formas se pueda garantizar o se pueda incluso excitar a los legislativos a que subsanen estas deficiencias, ¿no? Yo lo que creo también es que hay que diferenciar dos cosas. Hay un proyecto de ejercicio de derechos más individuales de las comunidades y hay proyectos de derechos colectivos. Me parece que la representación frente a un ayuntamiento camina más por el ámbito, digamos, más convencional, sin obviamente minimizar la importancia de la representación que debe tener las comunidades en el ayuntamiento, en el cabildo, etcétera. Pero que de alguna forma, si uno lo pensara en potencial de transformación, en radicalidad de interculturalidad, pues digamos que este proceso, a pesar de que es muy importante, pues deja intactas las estructuras del gobierno municipal, ¿no? Y eso no necesariamente es malo, o sea, si así funciona bien y así se llega a un entendimiento, una comunidad y el ayuntamiento o así, pues está genial, ¿no? También es cierto que todos los espacios son importantes, pero sí tenemos que distinguir también que, digamos, los otros procesos suponen transformaciones mayúsculas a la estructura del gobierno municipal y un ejercicio de derecho colectivo, ¿no? Entonces, yo diría entonces eso, es muy importante. Creo también que desde ahí, en teoría se podría potenciar, ¿no? Desde el cabildo, desde el ayuntamiento, estas otras transformaciones. No es incompatible, por supuesto, se pueden hacer, pero a veces, pues lo que se encuentra en algunas experiencias es que es una o es otra, ¿no? A veces, justamente, al menos acá en Michoacán, hay muchos casos en que regidores son de comunidades indígenas y justamente, al menos en varios casos, las comunidades indígenas también están descontentos con sus regidores porque sienten que no los representan, ¿no? No sé si sea el caso de todos los municipios, de todas las comunidades, no lo sé. Seguramente hay regidores muy afines, muy cercanos con sus comunidades, pero también hay regidores que no lo son, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí tenemos un problema. Muchas gracias, doctor. Bueno, ya para respetar los tiempos que se habían planteado, yo dejaría hasta aquí estas preguntas. Y bueno, agradeciendo a todos los que estuvieron presentes el día de hoy, nos estuvieron viendo, y pues volverle a reiterar nuestro agradecimiento de parte de la consejera presidenta, la maestra Guillermina Vázquez Benítez, de los integrantes de la Comisión Especial de Derechos Político-Electorales Indígenas de acá del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Me voy a permitir leer y hacer la entrega de manera virtual de un reconocimiento que a la letra dice: el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, a través de la Comisión Especial de Derechos Político-Electorales para Pueblos y Comunidades Indígenas, otorgan el reconocimiento al doctor Orlando Aragón Andrade, profesor investigador, por su destacada presentación de la ponencia magistral Criterios del derecho a la libre determinación de las comunidades indígenas para la administración directa de los recursos públicos en el ciclo de actividades en conmemoración al Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y está firmado por la maestra Guillermina Vázquez Benítez, presidenta del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, y el maestro Augusto Hernández, abogado, consejero electoral y presidente de la Comisión Especial de Derechos Político-Electorales Indígenas. Entonces, muchas gracias, doctor. Ha sido una ponencia que ha despertado, creo que, mucho interés y seguirá despertando este tema, al menos en el estado de Hidalgo. Creo que es un tema que está ahorita pues en una cuestión de salir a la luz y ver qué va a pasar con las comunidades. Entonces, yo agradecería mucho su participación. Y no omitiría mencionar que los invitamos a que sigan pendientes de los eventos que vamos a estar pues todo este mes de agosto. El siguiente es el martes a las 17 horas y es el evento Usurpación de Identidad Indígena, retos y desafíos del estándar de adscripción calificada
en las candidaturas indígenas en la representación política del proceso electoral 2020-2021, en el que nos acompañará la doctora Marta López Santiago, encargada de despacho de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, el licenciado Juan Gabriel Méndez López, abogado tzetzal comunitario por el Consejo Municipal de Ochuc, Chiapas, y la doctora Araceli Burguete Cali y Mayor, profesora investigadora de CIESA Sureste. Entonces, pues muchas gracias a todos y a todas. Hasta luego, buenas tardes. Muchas gracias. De igual manera, agradecemos la moderación de esta actividad a la maestra Ariana González Morales, la cual se le hará llegar el reconocimiento respectivo. El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo agradece a las y los que siguieron la transmisión de esta ponencia virtual, destacando la presencia de la diputada local Lucero Ambrosio Cruz, así como del licenciado Carlos Eustolio Vázquez Recendis, presidente del partido Más por Hidalgo. Por su atención, muchas gracias. Buenas tardes.